Muy buenos días a todos en esta mañana. Hoy es octubre 27 del 2024. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, muy importante que tiene que ver con la historia de la fe reformada. Pero antes de eso vamos a abrir la Biblia en el libro de Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9, vamos a leer de versículos desde el 5 en adelante. Este es un capítulo muy largo en el libro de Nehemías. Prácticamente son hasta versículo 37. No vamos a leer todo, solamente parte de esto. Nehemías capítulo 9, de versículo 5 en adelante. Nehemías 9, versículo 5 en adelante. Entonces vamos a leer. Hoy día vamos a hablar acerca por qué creemos lo que creemos. Es un panorama breve, histórico, para que sepa, para que usted pueda responder y saber dónde está parada en el aspecto teológico, especialmente en esta parte del hemisferio occidental, donde la cultura aquí es española de España y católica, un 99%. Y la pregunta que siempre es, ¿por qué adoptaron una fe europea del siglo XVI que no tiene nada que ver con la cultura aquí? Fe europea tiene que ver luteranismo, anglicanismo, presbiterianismo, porque eso no nace aquí, eso nace en Europa. Bueno, hay una razón por eso. Y es más, catolicismo es europeo también, viene de Roma. Prácticamente Latinoamérica no solamente es España, pero es italiano, alemán, escocés, inglés, suizo, francés. Increíble, ¿sabía usted eso? Muchos no se dan cuenta, pero así es, especialmente en religión. Vamos a hablar de eso, pero antes vamos a leer esta parte de la escritura, Nehemías capítulo 9. Si usted tiene su Biblia, esta es la versión Peshitta, que significa el camino correcto. Y dice así: entonces dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Benaí, Jesadías, Serabías, Jodaías, Sebanías y Petajías. Miren lo que dijeron. Dice: levántense, bendigan a Yahweh, su Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Bendito es su nombre, glorioso nombre, exaltado es con alabanzas sobre todas las creaciones. Mire, 6. Solo tú eres Yahweh. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, y todas sus huestes, la tierra y todo lo que hay en ella, las aguas y todo lo que hay en ellas. Tú eres el que da vida a todos ellos. Los ejércitos de los cielos te adoran. Qué hermoso esto, ¿eh? Tú eres Yahweh, Dios que escogiste a Abraham. Génesis capítulo 15. Lo sacaste de Ur de los Caldeos. Génesis capítulo 12. Cambiaste su nombre a Abraham. Génesis capítulo 15. Encontraste su corazón puro delante de ti. E hiciste con él pacto
bajo juramento de entregarle la tierra de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los abeos, de los jebuseos, de los gergeseos, a fin de entregarla a él y a su descendencia, y le cumpliste tu promesa porque tú eres justo. Amén. Esto es la promesa abrámica, esta es la teología del pacto. Génesis 12, Génesis 13, Génesis 15, Génesis 17, Génesis 21. Se repite en Isaac y en Jacob, en el rey David también, y en los profetas, y se cumple en Jesús Cristo, nuestro Señor. Teología pactual. Esto es. Y dice el 9. Tú viste a nuestros padres mientras estaban subyugados en Egipto. Moisés, Éxodo capítulo 3. Y prestaste atención a su clamor junto al Mar Rojo, cuando los liberó de Egipto. Y dice, hiciste señales y portentos en contra del faraón, en contra de todo su ejército y en contra de toda la gente de su país, porque tú sabías que ellos se habían conducido con arrogancia contra tu pueblo y te hiciste un nombre como en este día. Amén. ¿Se acuerda cuando Pedro predicó el Evangelio? Hechos capítulo 4, él dice, porque no hay otro nombre. Aquí está. Te hiciste un nombre bajo el cielo, dado a los hombres, por el cual, o sea, este nombre, podemos ser salvos. Le dijo a los judíos. Y los judíos dijeron, bueno, el único nombre que conocemos es Yahweh. Exacto. Pero no son de él. Ahora, es raro porque ellos eran hebreos. Porque rechazaron a Jesús. El que no tiene a Jesús no es del pueblo de Dios, por más que cree en Dios. Parece una trabalengua. El que cree en Dios pero rechaza a Jesucristo no está en el pacto. Mire, yo hablo con personas y dicen, yo creo en Dios. Pregunta que le hago es, ¿crees en Jesucristo? No, entonces no eres de Dios. El Dios que tú crees, aunque creas en Dios, no es el Dios de la Escritura, porque el que tiene al Hijo tiene al Padre. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Tu Dios no es el Dios de la Escritura. Puede ser otro. Por más que te catalogas como creyente. Eres creyente, pero no en el Dios verdadero, sino en otro Dios. O sea, no solamente es ateo, sino también creedor o creyente de un falso Dios. Porque el que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Cree en otro Dios. Eso nunca se olvide. Y dice, dividiste el mar frente a ellos, Éxodo, y cruzaron por en medio del mar por tierra seca, pero a los que los perseguían hundiste en las profundidades del mar como una piedra sumergida en violentas aguas. Una cosa importante que tienen que entender es que cuando se escribe el Antiguo Testamento se está escribiendo desde un punto de vista político-religioso. Todo el Antiguo Testamento es política, ¿sabía usted eso? Y Dios nos enseña cómo Él trata a los políticos que niegan su nombre. Dios odia al gobernante impío. Si yo voy a orar, tengo que pedirle a Dios que destruya a los gobernantes impíos. Dios odia a los gobernantes impíos. Piensen eso. Yo veo mucho en Facebook que dice, oren por fulano de tal. Sí, pero para su destrucción. Porque son impíos, porque niegan, violan, pisotean, rechazan
la ley de Dios. Y la ley de Dios viene a ser el fundamento para un buen gobierno. ...6 de noviembre 2024, no se olvide. Los Estados Unidos de América vamos a salir a rechazar a los impíos. A los herejes. A los que pisotean y se burlan del nombre del Dios Todopoderoso y que destruyen esta nación. Estoy hablando de Estados Unidos, donde yo vivo. Y mi oración es que los destruya el Santo Poderoso a gente inútil, gente que destruye a toda una nación y que tiene consecuencias en todo el mundo por el estatus político y económico que tiene los Estados Unidos. Y esa es mi oración. Y en cada país hay corruptos y delincuentes. Usted ore para que Dios destruya a ellos. Porque Dios odia al gobernante impío. Y dice, durante el día los guiaste con una columna de nube y con una columna de fuego durante la noche para iluminarles el camino por el cual habrían de andar. Cuando Jesús estuvo aquí dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Todo el libro de Éxodo viene a ser prácticamente la vida de Jesucristo, la redención de Jesús. Cuando usted lea Éxodo a partir de ahora, tiene que tener a su mano otra Biblia en el libro de Juan, porque ahí exactamente está delineado lo que pasó en el libro de Éxodo. La roca de salvación, cuando se presenta en la zarza ardiente, yo soy Eye Asher Eye, cuando le dijo Moisés, Señor, ¿cuál es tu nombre? Yo no sé cuál es tu nombre, porque cuando voy a Egipto, me van a decir, a ver tú, ¿cuál es el nombre de tu Dios? Y Jesús en su etapa preencarnada dijo, yo soy Eye Asher Eye. Y Moisés se quedó, bueno, yo no sé si eso lo van a entender o no, pero voy a ir. Porque Moisés era terco, tartamudo, timorato. No tenía convicción. Por eso se escondía. Pero le dijo, tú anda. Tú vas a ser el que va a liberar a mi pueblo de Egipto. ¿Se dan cuenta cómo Dios odia a los gobiernos impíos y déspotas, gobernados por criminales y delincuentes? Los va a destruir. Y los va a destruir bien. Gente incapaz, inútil. Dice Proverbios, cuando el impío gobierna, el pueblo sufre. Lo voy a repetir otra vez. Cuando el impío, el que no tiene la gracia de Dios, que viene a ser un desgraciado. Suena feo, pero des significa sin gracia. Sin es desgraciado que no tiene gracia, o sea, no tiene la gracia de Dios. Es un impío, el pueblo sufre. Descendiste sobre el monte Sión, mire, y les hablaste desde el cielo, le diste estatutos rectos y leyes. Aquí está, firmes, pactos, mandamientos buenos. Éxodo capítulo 20. Oiga, aquí está.
Esto es Nehemías capítulo 9. ¿Por qué dice esto Nehemías? Porque el pueblo judío aquí se había olvidado de Dios. Mire, si ellos se olvidaron, oiga, que nosotros, que tenemos más de 4.000 años que no, de distancia, Dios le dio a Israel estatutos rectos, leyes firmes, pactos, mandamientos buenos. Le diste a conocer tu santo día de reposo y le ordenaste mandamientos, estatutos y leyes por medio de tu siervo Moisés. Pan del cielo le diste cuando tuvieron hambre, agua que tuvieron sed, y les prometiste que entrarán a tomar posesión de la tierra que tu mano había preparado para entregarles a ellos. Sin embargo, ellos y sus padres se condujeron con arrogancia. Qué triste, pueblo de Israel, arrogantes, lo que igual que ahora. Por eso que Dios va a destruir a los gobernantes impíos. Aquí en los Estados Unidos, el 6 de noviembre, el pueblo que está harto de gente luciferiana, atea, burlona, herejes, déspotas, malcriados, soberbios, socarrones, gente que no sirve absolutamente para nada que están en el gobierno. Dios los va a destruir. Y estamos orando para que haya una derrota política para ellos. Porque Dios los odia. Así. Dios no se complace con un gobernante que es impío y pagano. Lo aborrece. Mire, el pueblo mismo también, con arrogancia, a pesar que Dios les dio todo, el pueblo en el desierto se quejó y le dijo a Moisés, Moisés, llévanos para Egipto, porque ahí al menos teníamos que comer. Sí, éramos esclavos, nos golpeaban, nos mataban, pero teníamos que comer. Pueblo mal agradecido, ingrato, el pueblo de Israel. Y Dios eliminó en un día a miles de ellos, porque de Dios nadie se burla. Es igual ahora. Dios no ha cambiado. Dice Hebreos, porque Jesús, Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La forma como actúa, la forma como Él ve a los políticos, gobernantes y magistrados que son impíos, van a tener castigo. Y el pueblo ignorante que los elige, se van a ir con ellos. Porque como dice aquí, descendiste sobre el monte Sión o de Sinaí y les hablaste desde el cielo, le diste estatutos rectos, leyes firmes, pactos, mandamientos buenos. Política, hermanos. La Biblia es política. La Biblia es política. La Biblia es política. Porque política viene a ser la forma de gobernar. Es política de Dios, el gobierno de Dios, o como Jesús lo llama, el reino de Dios se ha acercado. Eso. Esto es el plan de Dios para las naciones. Pero hoy las naciones están gobernadas por terroristas, delincuentes y criminales. Eso es la puritita verdad. Pero viene castigo. Pregunta es del tema de hoy. Esta es solamente la introducción, me llevó 21 minutos. Podría tal vez seguir predicando, pero el tema de hoy es diferente.
¿Cómo llegamos a creer lo que creemos? Es la pregunta. Hoy en día, por ejemplo, 2.1 con B de burro, billones se llaman cristianos. La mayoría están en sus iglesias, católicos romanos los primeros, luego vienen los ortodoxos y luego viene todo el ramillete de sectas evangélicas habidas y por haber. Sectas también. En el nombre de Cristo. ¿Ok? ¿Cómo nosotros en Latinoamérica, que vinieron los españoles en el siglo XVI a conquistar México, Centro y Sudamérica, y trajeron el idioma español que estamos hablando nosotros, español de España, y trajeron la religión europea, católica romana, porque eso es de Europa? 300 años después, muchos han adoptado otra religión europea: luteranismo, anglicanismo, presbiterianismo, también de Europa. Pero también la gran mayoría que viene del país del norte, donde estoy, de los Estados Unidos de América, evangelicalismo, pentecostalismo. O sea, hay religión europea en Latinoamérica y hay religión norteamericana de Estados Unidos. Entonces, la religión europea está entre catolicismo romano, luteranos, anglicanos, presbiterianos. Pero la otra mayoría también, pequeña, es de Estados Unidos, las sectas evangélicas y todas las sectas pentecostales. Y la gente entra, ya sea porque se cansaron de la corrupción de los papas o los sacerdotes, o porque tal vez los sacerdotes no hicieron una labor catequista como para alcanzar a toda esta gente que se ha salido de ellos, o por la corrupción moral, o lo que sea. Pero se meten a sectas en su desesperación de buscar la verdad, sin conocer a dónde entraron, pero son sectas de origen humano. Pentecostales nacen aquí en el siglo XX en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, en 1901. Aquí está, a 20 kilómetros de donde yo vivo, es un museo en este momento. De ahí nace, de ahí va a México, país del sur. Y luego Centro y Sudamérica, y se disemina en todas partes. Y la gente entra, religión gringa. Y vienen las sectas evangélicas, religión gringa también. O sea, son gringos ellos, no de raza, pero de religión. Los que no somos de religión gringa, pero abrazamos una religión europea, como presbiterianismo, anglicanismo o luteranismo. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Eso vamos a hablarlo ahora. Este mes, donde se dice mes de la Reforma, muchos no saben por qué es mes de la Reforma. No saben. ¿Por qué el 31, que es día de Halloween, que significa víspera de todos los santos en el calendario católico romano, no es día de las brujas? Halloween no significa día. Hallow significa santo. Win significa víspera de todos los santos, porque el 1 de noviembre viene a ser el día de todos los santos en el calendario, ¿no? Se van a los cementerios, a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el dogma, el ritual católico romano. Entonces, 31 de diciembre, ¿por qué? O sea, perdón, de octubre. Y muchos festejan el 31 de octubre, evangélicos pentecostales que son de religión gringa, que no tienen nada que ver. Lutero no hizo ese día, bueno, a partir de ahora establezco mi religión para que lo celebren. Nada que ver, el tipo estaba en otro planeta. Eso vamos a hablar ahora. Cómo las reformas suizas moldearon la cultura occidental de donde estamos nosotros. Porque para el tiempo que vienen los conquistadores a México, Centroamérica y Perú, Sudamérica, en el año 1516 en adelante, ya Europa estaba madura, ya Europa había pasado por muchas cosas. Aquí no, aquí recién se estaba iniciando en el año en el siglo XVI. Recién traían una religión que nadie conocía, impuesta a la fuerza, es cierto, pero que es nuestra cultura. Seamos allá o no católicos, es nuestra cultura, está enraizada en nuestra psique. Eso es lo que somos.
Yo no soy católico romano, aunque nací en una larga familia tradicional católica romana, 100% católica romana, súper católicos, educado y criado dentro de un catolicismo clásico, antiguo, tradicional, no el moderno. Eso es nuestra cultura, pero es europea. Ahora pertenezco a otra fe europea, presbiterianismo, pero ya no de Roma, sino de Escocia, también europea, llamada presbiterianismo. Eso ha venido a desarrollarse especialmente en el país del norte, Canadá y Estados Unidos. Estados Unidos viene a ser el fruto de la reforma de Juan Calvino. Claro, Juan Calvino en ese entonces ni envisionaba que 300 años después iban a ser más de una nación. Escocia es de Calvino, Inglaterra iba a ser de Calvino, pero no, pero fue los Estados Unidos. Entonces prácticamente si Calvino estuviera vivo, diría, oh, ahí está mi fruto, los Estados Unidos de América. Eso es así, históricamente. Así es. Pero ¿cómo pasó eso? Hoy día es historia. Es una historia larga. Voy a tratar de hacerlo en un tiempo formal. Esto va a estar en escrito, lo voy a poner en mi blog. Porque la reforma suiza, que viene a ser reformas, ha cambiado el occidente. Cuando a usted le pregunta qué religión eres, bueno, en Latinoamérica la mayoría es la popular, católico romano, pero ni aún el católico sabe de dónde viene. No sabe, porque no leen. Ya sea porque tienen que trabajar, llegan a la casa cansados, comen, duermen, al día siguiente al trabajo, la misma rutina por los próximos 30 años y nunca han leído nada. Bueno, el cerebro también se alimenta. Entonces hay que leer. Hay que leer. Yo me siento incompleto cuando no leo, así se los digo. Siento que me falta algo, aunque coma, porque la lectura es parte de nuestra vida personal. Así nos creó Dios, por eso nos dio un cerebro, ¿o no? Por eso nos dio la habilidad de poder pensar, analizar, escribir, reflexionar, hablar, comunicarnos. La comunicación es tan importante, pero tan importante, que solamente la raza humana tiene ese privilegio de Dios de poder desarrollar la comunicación de varias formas. Y mire, tenemos el milagro de la Internet. 20 años atrás no había esto, pero ahora sí. Estamos conectados en este momento, usted en su país, yo aquí, diferente hora, en cada nación, pero aquí en el mismo tiempo. Usted me escucha, usted está mirando lo que yo estoy haciendo. Yo miro las fotitos de ustedes, pero esta es la comunicación del futuro. Ya estamos en el futuro. ¿Se acuerda que es cuando su abuela le decía, hoy en el futuro? Bueno, abuela, ya estamos en el futuro. Ya estamos en el futuro. No es que va a haber el futuro, no, ya estamos en el futuro. Tema la reforma suiza. Quiero que preste atención porque esto es mucha lectura, pero lo voy a poner en mi blog para que usted lo lea también. Hoy día ya el Señor separe tiempo para que lea, para que haga algo positivo. Al final del día, cuando tenga que dormir, diga, aproveché el día. La reforma suiza. Pero antes vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia en esta mañana. Que tu palabra, Señor, haya quedado en nuestra mente. Ayúdanos a que podamos, con una mente sana, fresca, poder, Señor, entender tu palabra. Y también la historia, como tú te has desenvuelto. En el nombre de Jesucristo te pido amén. Muy bien, la reforma suiza. Voy a ponerlo un poco más
aquí. Empiezo, es lectura, quiero que me sigan. La corrupción había privado a la Iglesia católica romana de su credibilidad durante los últimos siglos de la Edad Media. La reforma de la Iglesia en Suiza, llevada a cabo por Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, Guillermo Farel, aquí faltan otros más, pero sigamos, llegó un poco más tarde que la reforma en Alemania llevada a cabo por Martín Lutero. Pero sí tuvo cierta independencia y fue más radical. Fíjense. Al igual que en Alemania, la reforma comenzó en Suiza como un movimiento de renovación religiosa y terminó en una profunda división política entre las ciudades progresistas del norte y oeste de Suiza y las áreas rurales conservadoras del centro de Suiza. En las regiones reformadas, el comportamiento moral de la población pronto fue controlado de manera más estricta y también floreció la hipocresía, mientras que en las áreas católicas era más probable que se toleraran la alegría, el vivir, la sensualidad y los entretenimientos públicos como el baile, punto. Ahora, este es muy importante porque aquí nos está diciendo cómo era la sociedad de ese entonces en el aspecto civil, doméstico y religioso. Por otra parte, la reforma no trajo consigo más libertad, ni privada, libertad de conciencia o religión, ni política, derechos democráticos, aunque se plantearon demandas de este tipo en repetidas ocasiones. La libertad, en un sentido moderno, no se concedió hasta el siglo XIX. Claro, lo que estamos hablando es esto, y se tiene que entender. El desarrollo político, por ejemplo, de las teorías políticas de democracia no existía en ese momento, porque era la Edad Media. El concepto de libertad era siempre en conjunto con las direcciones de la religión que se tenía en ese entonces. Una sociedad católica romana era muy diferente a una sociedad reformada, zwingliana, luterana o calvinista. ¿Por qué? Porque las reformas o las ciudades que estaban bajo Zwinglio o Calvino eran más estrictas por el comportamiento regido por las escrituras. ¿Me entiende? Sin embargo, en ciudades que todavía estaban con el catolicismo romano, no existía porque ellos no leían la Biblia. ¿Se dan cuenta? La diferencia. Entonces, la diferencia entre un pueblo reformado y un pueblo católico era la siguiente. ¿Se rigen por la Biblia o no? Si decían no, católico romano, no había otra. Si decían sí, entonces era o calvinista o zwingliano. Es más, el luteranismo, aunque Lutero empezó, es muy diferente a la reforma. Por eso reforma no es luteranismo no es reforma. La palabra día de la reforma o esa frase más se aplica a Zwinglio o a Calvino, pero no a Lutero. Es más, luteranos rechazan el término soy reformado. Por lo tanto, el 31 de este mes, que viene a ser la próxima semana, sería totalmente algo fuera de, ¿qué le puedo decir?, de la realidad. Que evangélicos y pentecostales, religión gringa que viene aquí de los Estados Unidos, se reúnan a celebrar un día que no les pertenece, porque el fundador, bueno, no fue ni fundador, porque Lutero nunca quiso establecer ese día, el que puso los 95 tesis no fue evangélico ni fue pentecostal gringo. No existía todavía esas sectas. Esas sectas que usted está, si es amigo evangélico o pentecostal, viene recién en el siglo XX. O sea, se dan cuenta, ustedes no vienen ni de Jerusalén ni de Europa, vienen de aquí, de Estados Unidos. O sea, son religión gringa. Tiene que entenderlo usted para que sepa dónde está parado. Es como su acta de nacimiento. Yo nací
en tal año, en tal país. Ok, ya sabe su acto de nacimiento. Su acto de nacimiento y religión es, yo soy pentecostal de nacimiento, de religión, los Estados Unidos, Los Ángeles, California, 1906. De ahí soy. No hablo inglés, pero ¿qué me importa? Yo soy pentecostal. Así tiene que ser, porque esa es su religión. Mi acta de nacimiento religiosa es 1560. Edimburgo, Escocia, de donde sale el presbiterianismo. De ahí, esa es mi fe. Claro, antes era católico romano, después evangélico, después cuando ya conocí que evangélico es religión gringa, hace poco, ¿qué viene antes de la religión gringa? Viene la reforma. Luteranismo, si usted es luterano, usted nació en 1517. ¿Sí? Si usted es anglicano, creo que fue en 1530 y algo por ahí, su fe. Presbiterianos, 1560, en Edimburgo, Escocia, cuando se hizo las confesiones de fe escocesa con John Knox y el resto. Entonces, cada religión, cada secta, cada fe tiene un origen. Así es, así es. Bautistas, 1525, en Suiza, el 21 de enero. Así que bautistas tienen que celebrar su día en 21 de enero, no ese 31. No quiero ver ningún bautista diciendo feliz día de la reforma, porque los reformados persiguieron a bautistas. Oiga, ¿cómo usted va a celebrar un día cuando usted fue perseguido? Espérele en enero, 21 de enero, ahí usted puede celebrar. Pentecostal, celebre usted me parece que es el 1 de enero de 1901. O sea, el 1 de enero también pentecostal, que ya faltan, ¿qué? 3 meses más, ese día celebra su día, no el 31 de octubre. A usted no le pertenece ese día. Lutero enseñó el bautismo regeneracional. O sea que si el niño no es bautizado, no es salvo. ¿Usted cree eso? No, usted no cree eso. Entonces, ¿para qué va a festejar el 31 de diciembre, de octubre? Lutero creía que Cristo está presente en el pan y el vino. ¿Usted cree eso? No. Entonces, ¿para qué va a celebrar el día de la Reforma? No, 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 amigo, no, 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 no sea contradictorio. Espere el 1 de enero. Ese día nació el pentecostalismo. Ahora, evangélicos es un mercado abierto, es un tianguis, como se dice en México. No hay fecha. Evangélicos no tienen fecha. ¿Por qué? Porque sale de divisiones y se dividirían en cualquier momento. O sea, no se puede decir esta fecha. No, no hay fecha. Pero sí se sabe que fue en el siglo XIX. Salieron cantidad de evangélicos, cada uno inventando su propia iglesia. Y digo inventando porque ellos se daban autoridad. Es así. Así es. Esa es historia. No se enoje, al contrario, agradezca. Agradezca a Estados Unidos que le dio la religión evangélica que usted tiene. Pentecostal, usted también agradezca, Señor, gracias, porque en Estados Unidos de ahí nace mi fe. Sí, Señor, gracias por ese país, bendícelo, que salgan más pentecostales. Así ore, porque de ahí nace usted. Ya sabe entonces, escríbalo. La Reforma nace en Europa, siglo XVI. Lutero en Alemania. Pero la Reforma, estrictamente hablando, es en Suiza. Ahora, muchos dicen, pero ¿por qué en Suiza? ¿Por qué no en Francia? O en Francia también. Tranquilo, ya vamos a ir por ahí. ¿Y por qué no en Italia? En Italia está el catolicismo, aunque también hubo, pero no tuvo éxito. ¿Y por qué no en España? España el catolicismo, los reyes de España, Carlos V, Isabel la Católica. También hubo por ahí algunos, pero no tuvo éxito. Oye, estamos hablando de España. Catolicismo, Carlos V, todo lo demás. Y ahí está la sede del Sacro Imperio Romano. Por 1000 años, ¿sabía usted eso? 1000 años el Sacro Imperio Romano estuvo en toda Europa. 1000 años. Casi un milenio, prácticamente como dice la Biblia. Alguien dijo que ese es el milenio. O sea, del año 800 hasta el año 1800 duró el Sacro Imperio Romano.
¿Entiende usted eso? O sea, son parte, esa es la cultura occidental de donde nosotros venimos. En Latinoamérica somos el subproducto de eso. O sea, estamos unidos por una cultura común. Somos hermanos en el aspecto, diríamos, cultural y temporal y de religión. Hay un vínculo muy fuerte que no va a ser destruido. Claro, hoy en día hay más libertad, por eso en este tiempo no había libertad democrática. Hoy en día, si usted quiere, sigue creyendo en el catolicismo o se sale o no cree nada. En ese tiempo no era así. En ese tiempo significaba la muerte, ser quemado en la hoguera, cortarle la cabeza. O sea, en ese tiempo, aquí, no era fácil ser cristiano y no era fácil oponerse al catolicismo, porque te quemaban en la hoguera. Te quemaron en la hoguera. Entonces, cuando dice aquí no había libertad, está hablando porque no se conocía eso. Lo que se conocía era cuál es tu religión. Se dan cuenta que en cierto modo, pero increíble porque de aquí más adelante, unos 20 años después, en Suiza, se comienza a germinar lo que se conoce la democracia. O sea, el protestantismo calvinista, zwingliano, bullingerista. Muchos no dicen, hermano, que son palabras, que es bullingerista. Viene de Bullinger, vamos a hablar de él. Porque Calvino no es nada sin Zwinglio y sin Bullinger. Y menos sin Busser. Son nombres que usted tal vez no conoce, pero ellos son los padrinos de Juan Calvino, para ponerle de esa forma. Entonces, los padrinos de Juan Calvino son los que hacen de Suiza el verdadero foco de la reforma. Aparte, Suiza es un hermoso país. Y yo cuando pienso y digo, ¿y no se habrá quedado alguna vez Calvino impresionado por lo que veía? Yo creo que sí, porque es hermoso. Ahorre y vaya a Suiza de vacaciones una semana, por ahí se los aseguro, y vayan a visitar estos lugares históricos de la Reforma. La corrupción de la Iglesia en la Edad Media. Desde mediados del siglo XV, el descontento con el Estado de la Iglesia se extendió al norte de los Alpes. La riqueza de la Iglesia había llevado a la superficialidad espiritual y la desmoralización del clero. En Alemania, por ejemplo, 1 de cada 9 habitantes era miembro del clero. Oiga, o sea, era fácil ser clero y ya van a saber por qué. Aunque la iglesia exigía oficialmente el celibato del clero, la mayoría de los clérigos tenían relaciones sexuales más o menos clandestinas con mujeres. Bueno, se dan cuenta, uno diría, para qué ponen mujeres si se asume que relación sexual de un hombre debe ser con una mujer? Interesante, póngase a pensar, si se dice relación sexual, bueno, se espera con otra mujer o el sexo opuesto. Pero hay una razón por la cual ponen eso. Y eso se explica después. Zwinglio, creo que es su proposición, creo que 47, me parece, ahí lo puse en mi página. Él dice que es una vergüenza, ¿no?, que se permita o que se tolere más que un sacerdote pague por servicios de prostitutas que tener una esposa. Mire. O sea, si el sacerdote se casaba, no, está mal. Pero si pagaba a una prostituta, oh, está bien. Eso es lo que pasaba. Y Zwinglio sabía, oye, todos sabían eso. Lutero, todos los reformadores, o sea, todos en la Edad Media sabían que el cura tenía hijos. Ahora, ¿de quién no se sabe? Por eso la frase, mira, hijo del cura, de ahí nace. Porque los curas engendraban, bueno, tenían hijos por ahí, y cuando le decían al pobre chamaco, ¿quién es tu papá?, pues, o corría o tenía vergüenza porque decir el cura, imagínense. No, no, así era, y no era casos, era en toda Europa. En toda Europa. En una ocasión, dice, incluso un hijo ilegítimo de un papa fue elegido papa. Eso es históricamente cierto.
O sea, esta es otra historia. Esta es una historia increíble. Estudiar la historia del papado en este tiempo, uno va a entender por qué era necesaria una reforma. Era tan peligroso, escúchenme bien, y esto es cierto, porque yo me he leído eso en la Biblioteca Católica de aquí de Los Ángeles, de la Arquidiócesis de Los Ángeles Católica, donde está lleno, pero desde viene del siglo XIII. Cuando iban a confesarse las mujeres en Europa, tenían que ir con sus esposos. No solamente eso, el esposo estaba a la puerta de donde entraban para que se confiese, porque muchos de los curas estaban listos para violar a la mujer. O sea, mujer que entraba sola salía violada. Así era. Y por eso muchos decían, acompáñenme, por favor, no quiero ir sola. Pues, pero ¿por qué? Si vas a ir con el cura, él va a orar por ti. No, 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 por favor, no me quiero ir sola. Vengan conmigo. ¿No, sí? Y no solamente eso, hay historias donde venía el marido con un cuchillo y mataba curas, porque había estado con la mujer. O sea, esas eran historias, claro, ya no se habla porque no hay que hablar mal, que mala imagen. Pues eso es natural en la Edad Media. Todos sabían eso. Por eso que no respetaban a los curas. Les tenían miedo, sí, pero no lo respetaban como autoridad moral, nada que ver. Aparte que en las iglesias era latín y latín no los conocían, simplemente repetían y como el resto del pueblo es ignorante, aceptaban que era latín. Claro, pues ¿cómo van a saber si es latín o no cuando son iletrados, analfabetos? Así era Europa, así era Europa. Ahora, ¿me entiende lo que estoy diciendo? En la Edad Media, la ignorancia, eran iletrados, analfabetismo era común, era común. Lutero, Calvino, Zwinglio, Bullinger, los reformadores trajeron educación a Europa. Educación a Europa. Escocia salió de ser un país lleno de brutos, bárbaros, analfabetos, peleoneros, a una nación iluminada por el estudio de la Biblia. Los presbiterianos enfatizaron mucho lo que Calvino les enseñó a través de John Knox, la educación, las universidades. ¿Se dan cuenta de la diferencia cómo hace? Eso es reforma, hermanos. Eso es reforma. Por eso que hoy en día yo digo, no hay reforma, porque reforma no es solamente atacar al católico. Eso no es reforma. Cualquiera lo hace. Reforma es cambiar la nación, como hicieron Knox, Calvino, en Escocia. En Francia querían hacer, pero masacraron a todos los hugonotes y ya no hay reforma. En España tampoco hubo. No, nada que ver. En Inglaterra, casi, pero no se completó. Inglaterra hubiera sido un gran baluarte de la reforma protestante, pero se quedó católico o anglicano arminiano. Pero sí en Estados Unidos. Ya entramos al mes de noviembre, donde se celebra el Día de Acción de Gracias. Y siempre pongo la historia, porque muchos tienen que conocer la historia de este país. Lo que hizo Calvino se plasma en los Estados Unidos de América. Muchos no saben eso. Estados Unidos es el producto de la obra de Juan Calvino con los presbiterianos en Escocia y los puritanos en Inglaterra. Se unen y vienen a este país. ¿Sí? Por eso que Estados Unidos, sus raíces son 100% puritanas, presbiterianas, protestantes. Eso es reforma. Eso es reforma. ¿No entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ¿de dónde nace? De aquí. Los altos clérigos, obispos, abades, canónicos, a menudo delegaban sus deberes pastorales en vicarios sin educación. Mire. Sin educación. A ver tú. Juan, yo, pues sí, tú. Tú vas a hacer esto y esto. Oiga, pero yo nunca fui a la escuela. No me importa ni te pregunté. Solamente te digo, vas a hacer esto.
Y si lo hago mal, no te preocupes. La gente es tan ignorante aquí que cualquier cosa que hacemos, para ellos está bien. ¿De veras? Sí. Nadie te va a decir esto mal. No leen libros, son iletrados, no saben nada. ¿Quién te va a refutar? Pues sí, tiene razón. No, esa gente no sabe. Hasta un burro es más sabio que estos campesinos que no saben nada. No, si uno más hace eso, ok, lo voy a hacer. Así, vicarios en educación, para tener más tiempo para una vida lujosa, claro. O sea, los curas decían, tienes que pedir dinero. Me vas a ayudar, tú vas a hacer, no le decían, tú vas a ser el que me hace los mandados, le decía, el vicario, qué lindo nombre, sí, sí, me gusta ese título, vicario. Pues yo me voy a, ¿sabes?, a orar, pero claro, para ellos orar era tener sus concubinas en la parroquia, porque era así en ese tiempo, concubinas. O se iban a los bares. Y eso si usted lee la historia, no está en los libros, no sé si en su país hay biblioteca que haya esa historia, pero cuando uno entra, porque hay cantidad aquí en la biblioteca aquí en Los Ángeles, California, en todos Estados Unidos, hay de esos tiempos. Yo he leído eso. Mira, ese perrito, no sé si se escuchan, es un pequeño chihuahua. Cada vez que yo predico, no sé si me está diciendo sigue predicando o no, pero yo creo que ya es presbiteriano, es del vecino. En fin, en esos libros está todo esto. O sea, no estoy inventando, amigo católico. No, es que es historia que hay que saber. Una vida lujosa mientras el vicario ignorante pedía dinero y la gente, como vuelvo a decir, ignorante, daba. Una tendencia a transformar los instrumentos de salvación de la iglesia en legalismo y lucro, la confesión personal a un sacerdote con guía espiritual, se había convertido en un sistema de predicación de tormentos del infierno, imposición de penitencias severas y venta de indulgencias. Oiga, o sea, para ir a confesarse, dos cosas: traer al marido, porque el cura estaba listo, ¿usted sabe para qué? Dos, dinero. Porque una vez que se confesaba, decía, ¿quieres que te perdone? Pues sí, por esto. Ok. Extendía la mano así. Y no para darle la mano, sino para, ya saben, dinero. Pero entonces no hay perdón. Oh, yo sí quiero porque soy muy pecadora. Recuerda, ¿quiere seguir pecadora o qué quiere? Ok, dinero, déme. Entonces se había corrompido. Entonces ahora entienden por qué Lutero, Calvino, Zwinglio y una cantidad de otros personajes dijeron no. Venta de indulgencias, lo que pasó en Alemania. La teología escolástica se había convertido en una repetición estéril de fórmulas. O sea, era tanto lo que ella hablaba, que ya la gente se lo sabía de memoria y pues decía que nada nuevo. Si esto es cristianismo, oiga, mejor me pongo a criar cerdos, más lucrativo, porque la misma cosa, el mismo cuento de siempre. Claro, porque para el clero, el pueblo era ignorante. ¿Qué le vas a enseñar a un pueblo ignorante algo nuevo cuando no les importa? La gente se pasaba en los bares tomando, emborrachándose, tomando, emborrachándose, tomando, emborrachándose, tomando. Así era Europa. Así era Europa. Entonces, oye, manténlos así, porque así nos dan dinero. ¿Para qué vamos a perder el tiempo en enseñarles con escuelas? No, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Lo que afectaba también los servicios divinos para la población. Fracaso de los intentos de reformar de la iglesia. Numerosos intentos de reformar el sistema de la iglesia, por ejemplo, por parte de los concilios o de las órdenes de frailes mendicantes, no habían producido resultados duraderos. La Iglesia Católica Romana seguía siendo demasiada corrupta desde la cabeza del Papa hasta los sacerdotes de los pueblos. Una corrupción increíble. Créame, si hubiera
una máquina del tiempo, no vaya a la Edad Media, por favor, no vaya, porque se va a arrepentir de estar en la Edad Media. No vaya, por favor. La doctrina estricta contrastaba demasiado con la realidad de la vida de una gran parte del clero. Más aún, la doctrina había sido cuestionada por los eruditos del Renacimiento, que descubrieron antiguos manuscritos de la Biblia en lengua griega, original en lugar de latín. Sus estudios se basaban en los textos originales en lugar de los comentarios de los padres de la iglesia. Ahora, este es muy importante, porque una cosa es leer la Biblia en el idioma original y otra cosa es leerlo de comentarios de aquellos que lo leyeron. ¿Por qué? Porque si bien es cierto algunos comentarios, bueno, a ver cuál es su opinión, son opiniones de los que leyeron algo. ¿Cómo sabe usted que esa opinión es válida? De repente el que leyó no le gustó y te da una opinión negativa. La única forma de saber la verdad es ir a la fuente original. Eso es lo que hicieron los reformadores. Y no en los comentarios de aquellos que leyeron la Biblia. Porque uno puede leer la Biblia, un pasaje, y decir, bueno, eso no me gustó. Y te da su opinión. El que no lee el original va a decir, bueno, pues será como él dice. Claro, porque no lee. Pero si tú vas al original, o yo quiero leer el original, y dices, oh, no, para mí está bien, ¿se dan cuenta? La otra persona dijo no porque pues tendrá sus motivos, pero para mí no veo ningún problema esto. O sea, la otra persona, su opinión no es válida para mí. Eso es lo que hicieron los reformadores. Humanismo y renacimiento, aunque bastante diferentes en cuanto a actitud, estilo de vida y enfoque, el humanismo y el renacimiento proporcionaron un marco importante para los estudios bíblicos que se convirtieron esenciales para la Reforma. Claro, porque el humanismo y el renacimiento, que anteceden a la Reforma, dijeron no al dogma católico. Tenemos que investigar. Eso se llama la libre examinación de los hechos. Si la religión es importante, ¿qué si el Papa está equivocado? ¿Qué si lo que nos están enseñando es erróneo? La única forma de saber es ir a la Biblia, ¿se dan cuenta? Y al original, o sea, al griego. Y recuerde, la gran mayoría eran iletrados, no sabían escribir ni leer. Entonces los que hacían ese trabajo eran los que estaban preparados, como los sacerdotes que iban a la universidad, Lutero, Zwinglio, Bullinger, Deza, Melanchthon, Bucer, Calvino, Ocampito, Olecapando, y un montón, un ramillete de personas reformadas que conocían eso. O sea, la reforma no fue llevada a cabo por campesinos que sacaban papas ahí de la tierra, nada que ver. La reforma fue una empresa iniciada por gente intelectual, gente estudiada, gente que sabía dónde estaban parados en el aspecto religioso y intelectual. No era cualquier tipo que dijo, ¿sabes qué? Yo voy a iniciar esto. No, nada que ver. Nada que ver. Por eso que ellos podían debatir abiertamente con cualquier sacerdote y cura, porque ellos estaban preparados. Entonces, ellos que se habían envuelto del humanismo y renacimiento eran personas preparadas. Calvino fue humanista hasta el fin de sus días. ¿Usted sabía eso? Él murió humanista. Calvino fue un genio. Ya para los 10 años de edad, el tipo ya tenía prácticamente características de un genio. Por eso su padre quería que sea abogado. Destacaba por sobre todo. Sus maestros, por ejemplo, decían, él va a llegar muy lejos en el aspecto intelectual. Francés, y en Francia estaba la mejor universidad, la Universidad de Francia. O sea, la reforma no fue hecha por un par ahí de holgazanes, ociosos que no sabían nada que hacer. No, nada que ver. Eran personas súper preparadas. Por eso que escribían cantidad. Oiga, no había internet, no había electricidad. A la luz del sol y en la noche, con una vela, escribieron volúmenes. Yo me quedo impresionado de cómo podían escribir. O sea, se les quemaba la retina.
Se les quemaba la retina, pero escribían y escribían y escribían. Eso es la base de la reforma. Yo no sé si usted me puede entender esto, pero la reforma no fue creada de la noche a la mañana como los charlatanes que aparecen por ahí hoy en día en pleno siglo XXI. No escriben ningún libro. Esos charlatanes, que es la mayoría en Latinoamérica, no les llegan ni a los tobillos. Nada que ver. Zwinglio, Bullinger. ¿Quién fue el padre de la teología del pacto? No fue Calvino. Fue Heinrich Bullinger, suizo, tutor de Juan Calvino. Juan Calvino le respetaba, ¿cómo le puedo decir?, de una forma honorable a Heinrich Bullinger. Bullinger era un campeón, un capo, como dice, bacán. O sea, el mero mero era Bullinger en la teología reformada. Y nadie lo conoce. Pero sus libros, su obra, fue la base de la obra de Juan Calvino. ¿Sabía usted eso? Él leyó a Bullinger, lo tuvo que leer para de ahí sacar su teología del pacto. De ahí tenemos nosotros la teología pactual. Ya lo sabe. Escríbalo. Heinrich Bullinger. ¿Se dan cuenta? Entonces, el humanismo, como nuevo movimiento intelectual, surgió de Italia. Los centros del movimiento fueron, aquí está, prepárense, Venecia. Si va ahorre su dinero, por favor, vaya a Italia. Vaya a Italia. Pero conozca Venecia, Florencia, Milán, donde está la pizza. Mucha pizza hay en Milán, para los que les gusta la pizza. Ferrara, Roma. Eran centros del humanismo. Usted estudia el humanismo, estudia el humanismo. Haga Google. A finales del siglo XIV, la parte oriental del Imperio Romano se vio sometida a la presión de los árabes, o sea, musulmanes. Los eruditos, filósofos y poetas emigraron de Constantinopla a Italia y llevaron consigo bibliotecas repletas de libros. Ahí sí me hubiera gustado estar. Yo hubiera estado en esa parte ahí, metido en los libros, comiendo pizza italiana de ese tiempo. Y libros griegos que habían quedado olvidados en Europa Occidental después de que las tribus germánicas pusieran fin a la parte occidental del Imperio Romano alrededor del año 400. Ok, aquí lo que sucede es esto. En el año 400 después de Cristo hubo una invasión de bárbaros a la parte occidental de Roma. Como eran bárbaros, eran también iletrados, solamente gente de guerra, pues a ellos no les importaba ver qué libro, pergamino, no, esto es leña, a la basura, quemaron cantidad. ¿Se dan cuenta por qué la ignorancia no es bendición? Esta gente quemaron manuscritos, bueno, obviamente ya no se va a recuperar lo quemado, pero eran pura historia antigua, igual cuando quemaron los jardines colgantes de Babilonia. Oiga, lo quemaron. Habían, oiga, se perdió. Es como que se queman todo de usted, todas sus actas de nacimiento, de toda su familia, y al final dicen, pruébame. No tengo prueba porque se quemaron. Algo así. Cuando yo leí eso, que yo tenía que, estamos en la universidad leyendo literatura, y el profesor de literatura comenzó a hacer introducción a la literatura, y nos dijo eso, yo me puse a llorar. Y dije, pero ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? Es que como queman esos libros. No, me dio enojo. Oiga, quemaron miles y miles de manuscritos antiguos de la historia de la humanidad. Hubiéramos sabido ahí cantidad de los orígenes de lo que está pasando. Algunos se recuperaron, como dice aquí, trajeron libros griegos del año 400. Oiga, yo imagino ahí que Lutero, Calvino y otros estuvieron ahí metidos leyendo. Por eso esta gente escribía y decía cosas que uno dice, ¿será verdad? Oiga, si lo están leyendo, ahí está, lo están leyendo. Mire, ahí está, mirando. Alrededor del año, desde ahí trajeron los documentos que quedaron.
Por eso, cuando vaya a Europa, recorra Italia, a todos esos lugares, aquí está. Venecia, Florencia. Vaya a París, Francia. Vaya a la Universidad de Juan Calvino, que está ahí también, hasta ahora está ahí, la Universidad de Juan Calvino, y tiene el nombre, la calle tiene el nombre de Juan Calvino. Ahí está. Oye, yo me pongo a pensar y digo, Francia, Italia, España, Escocia, Inglaterra, Ginebra, Alemania, tienen tanto material y esta gente que viaja allá solamente va a hacer estupideces, disculpen mi palabra, tonteras, ni siquiera, por ejemplo, Inglaterra. Hoy Inglaterra tiene todos los manuscritos, los puritanos, todititos. Muchos ni siquiera se han traducido. Y los que van, no les importa absolutamente nada de entrar a una biblioteca y leer. Si yo voy a Inglaterra, yo no voy a ir a tomar fotos. Yo voy a ir directo a la abadía de Westminster y me voy a quedar ahí todo el día. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. Porque ahí está justamente el origen de todo esto. ¿Me entienden lo que estoy hablando? ¿O le hablo en chino? Bueno, se puso en tela de juicio la forma específica medieval de teología, la escolástica, que se basaba únicamente en la tradición de la iglesia. Los nuevos impulsos también provocaron un cambio en la forma de ver la vida de la gente. El viator mundi, o sea, el mundo medieval, ¿no? Peregrino en la tierra que lucha por el cielo, se transformó en Faber Mundi, o sea, creador y gobernante del mundo. El hombre universal era el nuevo ideal, una personalidad totalmente culta que sabía estar en armonía con la naturaleza y capaz de todo si quería. El genio universal de Leonardo da Vinci, 1452 a 1519, es la encarnación casi perfecta de este hombre universal. O sea, ya el Renacimiento, el humanismo y la escolástica, ¿qué es la escolástica? La escolástica viene a ser el conocimiento a través de los padres de la iglesia. Por eso que Lutero odió la escolástica, porque la escolástica te limita al conocimiento de la Biblia. Ahora, ¿es malo la escolástica? No, porque, bueno, uno lee a ver lo que piensan, ¿no? Pero hasta cierto límite. Por eso que el mundo tiene que seguir progresando. El progreso no es malo. El problema es que cuando no hay una ley, uno progresa para mal. Y aquí empezó, aquí en esta parte, la universalidad del Basilea. Basilea viene a ser Suiza. En inglés es Basel, Basilea, Suiza. Ahora, nuestra religión no es francesa ni de Ginebra, es suiza. Bueno, Ginebra está en Suiza, pero me refiero, toda la cultura suiza, y esto casi no se habla para nada. La cultura, la religión presbiteriana reformada es suiza, hermanos. Grábelo. No es mexicana, no es peruana, ni chilena, ni colombiana, ni norteamericana. Es suiza. Cuando vaya a Suiza usted, no vaya a ver los lagos. Bueno, después. Pero ¿qué quiero decir es, vaya a la biblioteca que está allá, en Zurich, donde estuvo Zwingli. Se va a quedar pasmada y pasmado. Es más, va a querer vivir por lo menos un año para leer todo lo que hay ahí. ¿No le gustaría? O sea, un tour en toda Suiza. Basilea, Suiza, Zurich, Ginebra, Bern o Berna, Suiza. Y todos los lugares, tanto sur, donde está Ginebra, y el norte, donde estaba Zwingli. La presencia de numerosos eruditos llegados de toda Europa para asistir al concilio creó el ambiente necesario. La universidad comenzó a enseñar teología y derecho ya en 1432. Mire,
pero la fundación formal con permiso pontificio se retrasó hasta 1460. Los avances importantes en el campo de la medicina se deben a Teofrasto Bombasto de Hohenheim, más conocido como Paracelso, que trabajó como médico de la ciudad de Basilea entre 1526 y 1528. Era contemporáneo ¿de quién? De Zwinglio. Paracelso es muy conocido en el mundo de la medicina. Eso se enseña en las escuelas. Paracelso. ¿Dónde nació? En Suiza. Se fundó la universidad en Basilea 1431-1449. Ya cuando está ahí Lutero, Zwinglio, Bullinger, Calvino, ya estaba la universidad. Erasmo de Rotterdam, la libertad de la voluntad. O sea, Erasmo, un genio el tipo. Enemigo, Lutero lo odiaba mucho a Erasmo porque lo consideraba católico todavía. Pero Erasmo influyó en Zwinglio y en Calvino. Interesante, ¿no? Se dan cuenta que todo tiene una forma de ser. En este tiempo todavía no habían llegado a Latinoamérica. Todavía estaban los nativos, los aztecas, los incas todavía viviendo en virginidad. Virginidad me refiero a que no habían visto a nadie todavía llegar. Ya estaba cercano. Ya la reina de España con el rey Fernando comenzaban a hacer planes porque querían extender el imperio real de España, del Sacro Imperio Romano, al Nuevo Mundo, para traer oro y también para expandir la religión católica, lo cual hicieron más adelante cuando llegaron ahí a México. Y ya saben toda la historia que tienen que ir. Y aquí parte, ¿se dan cuenta? Lo que aquí ya estaba avanzado en ciencia y teología, en la parte de norte, centro y Sudamérica, estaban todavía en la época de la época piedra, en la edad de la piedra, porque había un retraso cultural terrible. Así fue, ¿no? Así es. ¿Qué más dice? Erasmo, importante erudito humanista, impartió clases en Basilea, Suiza. ¿Se dan cuenta? Por eso que influyó mucho a Zwinglio. Erasmo buscaba un equilibrio entre el nuevo espiritual humanista y la piedad cristiana. Su obra principal fue una edición científica del Nuevo Testamento en la lengua griega original. Esta edición fue la base para la investigación científica de la Biblia y para la primera traducción de la Biblia al alemán por Ulrico Zwinglio. Aquí está, Zwinglio. Y su equipo en Zúrich y por Martín Lutero en alemán. ¿Se dan cuenta? O sea, la reforma en Alemania, Lutero, su reforma fue en base a las indulgencias, aunque él no quería reformar en realidad. Fue cuando fue expulsado donde él ya empezó su movimiento. Pero recuerde, eso lo vamos a ver más adelante, para 1525 ya Lutero bajó un poco su popularidad. Es ahí cuando empieza Zwinglio. Totalmente, Zwinglio no fue luterano, pero sí escuchó de Lutero, aunque después se conocen. Pero cada uno hacía su reforma. Pero lo que nos importa es la reforma suiza. A mi entender, la reforma suiza de Zwinglio fue la más evangélica. Cuando digo la más evangélica, no del evangelicalismo que hay hoy en día, no. Se refiere a la más pegada al evangelio. Porque sus proposiciones de Zwinglio, de lo que estoy poniendo, cuando compara con los de Martín Lutero, es más evangélico de salvación. De Lutero es más centrado a las indulgencias, nada más. Y ataques al Papa. Zwinglio es diferente. Zwinglio pone más la doctrina que las indulgencias, aunque él tampoco aceptó las indulgencias. Pero me gusta más el enfoque que hace Zwinglio. Dice, la diferencia de enfoque entre el humanismo renacentista y la reforma se ilustra mejor con la controversia de Erasmo de Rotterdam contra Martín Lutero. Claro, sobre la libertad humana. El humanista publicó el punto de vista humanista bajo el título de Libero Arbitro, o sea, quiere decir la libertad de la voluntad, 1524,
y Martín Lutero respondió con de servo arbitro, o sea, la esclavitud de la voluntad. O sea, mientras uno escribía desde el punto de vista humanista, que es Erasmo, Lutero le responde desde el punto de vista teológico. Entonces, no había correspondencia, porque es como que yo le digo, te voy a demostrar desde el punto de vista biológico que el ser humano, y comienzo a hablar, y uno viene y me dice, bueno, yo te voy a demostrar desde el punto de vista, ¿qué le puedo decir? De la moda, que al hombre le gusta vestirse así. O sea, no tiene nada que ver lo que me está respondiendo. Yo le hablo desde el punto de vista biológico y él me viene a hablar de qué ropa se tiene que poner. Algo parecido, porque mientras Erasmo y Rotterdam está hablando de la libertad humana del punto de vista humanista, Lutero le responde desde el punto de vista teológico. O sea, la respuesta cayó en el vacío. Porque aunque él comenzaba a cuestionar ciertos postulados, Erasmo y Rotterdam no habló de eso. No habló absolutamente nada. O sea, que la reputación de Lutero chocó con la pared porque ni le afectó en nada a Erasmo Rotterdam. ¿Por qué? Porque Lutero no era humanista. Él era teólogo. Erasmo era humanista. O sea, el tipo era un genio. O sea, el tipo leyó, sabía lo que estaba hablando. Lutero también leía, pero no era humanista. Es como que usted quiere hablar, ¿qué cosa? Medicina con un cirujano cuando usted solamente sabe de panes. Algo así. No tiene nada que ver, no había relación. La reforma alemana por Lutero. Bueno, este es muy largo. Lo voy a dejar para después, pero quiero pasar a la reforma en Suiza. Esto lo puedo hacer tal vez más adelante. La reforma en Suiza, 1523. Los reformadores de Suiza, Zwinglio, Farel, Calvino, pero también aquí está dos más. Está Bucer o Bucero, está Beza con Z, y está también Bullinger, los dos con la B. Bullinger, Beza y Bucero. Julio Zwinglio, ya hemos hablado, reformador en Zúrich. Lo que Martín Lutero predicado en Alemania, Julio Zwingli lo enseñó en Zúrich. Ahora, no es que Zúrich lo aprendió de Martín Lutero, nada que ver. Eran contemporáneos. Ellos no se conocieron hasta después. Pero Zúrich llegó a la conclusión estudiando él mismo porque él era también sacerdote. O sea, Zwinglio era un capo, un bacán. O sea, él no fue a pedirle a Lutero consejo, para nada. Y de forma aún más radical, se dan. En 1525, la reforma estaba firmemente establecida ya en la ciudad de Zúrich, ¿ya? Suiza. Guillermino o Guillermo Farel predicó la reforma a partir de 1526 y él no era ni luterano, no había calvinista, porque ese calvinista empieza con Calvino. En 1526 Calvino ni siquiera era cristiano todavía. Calvino era católico en 1526. Para 1523, 26, 28, 29, Calvino era católico. Él nunca quiso salirse del catolicismo, él era humanista, el tipo no le importaba la religión. Calvino era un pensador, un intelectual, así como Erasmo, porque para eso, a él le gustaba eso. Calvino no comía por estudiar, tal vez exagere, pero prácticamente era así. A él le gustaba ir de universidad en universidad, en universidad, en universidad y pasar ahí horas leyendo, horas leyendo. Esa era la vida de Calvino. Y dice aquí, uh, Guillermina Farel predicó la reforma en 1526 en Aigle, Neuchâtel, eso es en Francia, Morat, Granson, Orbi y finalmente Ginebra. O sea, él empezó en Francia y ahí a Ginebra. 1572. Aquí Calvino ya parece que era simpatizante de la reforma, pero no todavía, porque él exige que en el año 1533, recuerde que su primo, el gran Olevatano, él tradujo la Biblia en francés. Había sido de los valdenses. So, su primo, lo asesinaron a su primo, porque fue cristiano reformado antes de Calvino, y él habló mucho porque crecieron juntos en Francia.
Ahí donde conoció a Juan Calvino, o sea, Juan Calvino, en 1500, miren, recién entra Calvino en 1536. 20 años había pasado la Reforma. Porque su conversión, según Calvino, fue en 1533, donde él decide entrar a la fe reformada. Deja el catolicismo. Ahora, él siempre fue humanista, porque fue sus estudios de humanista que le llevó a escribir su libro. ¿Sabía usted eso? Él fue estoico también, muchos no saben. Calvino fue estoico. ¿Qué es estoico? Haga Google. No ahorita, pero después ponga Google, filosofía. Ese fue Calvino. ¿Ok? Fue humanista y fue también estoico. Sí, hermano, ese fue Calvino. Fue Farel quien más hizo por la difusión de la Reforma en Suiza francófona. ¿A qué se refiere francófona? Suiza está pegado junto a Francia y Alemania. Entonces, había una colonia de franceses en Suiza. El lenguaje inclusive era una combinación entre francés y suizo. Y muchos no se consideraban ni franceses ni suizos. Sí, se consideraban franco-suizos. Bueno, ahí es donde empieza el ministerio de Calvino. Pero antes de él fue Farel. Entonces Farel predica, mientras Zwingli estaba en el norte, Farel predica en el sur de Ginebra, perdón, de Suiza, a la comunidad de exiliados franceses que ya habían hablado o hablaban el dialecto suizo. Ok, entonces, ¿qué más dice aquí? Que Juan Calvino es más conocido por su doctrina Christiane Religiose Institutio, publicada en 1536. ¿Se dan cuenta? En Suiza, Basilea, Suiza, Calvino publica su primera edición en 1536. Suiza, no Alemania, no Francia, porque en Francia estaban persiguiendo a los protestantes, herejes. No en Italia, ni en España, peor. Oiga, ahí hablan español de España. Es Ginebra. O sea, Ginebra, y se dan cuenta, la guardia del Vaticano es la guardia suiza. ¿Sabía usted eso? Haga historia. La guardia del Vaticano, los que están ahí, esos soldaditos, son suizos. ¿Por qué cree que es eso así? Suiza era el centro, muchos no se habla de Suiza. De ahí nacen nosotros, los presbiterianos, somos suizos en teología. En serio, mis antepasados son Zwinglio, Beza, Bullinger, Bucero y Calvino, teológicamente hablando. O sea, Suiza es el campeón. Lutero, claro, en Alemania y los países nórdicos como Noruega, Dinamarca, luteranos. Pero Escocia, parte de Irlanda, bueno, parte de Francia, aunque fue temporal, porque una vez que masacran a los hugonotes, desaparece. Qué triste esa historia es triste, sinceramente. Muy triste, muy triste. Los valdesianos también, cuando los persiguen a muerte. ¿Se acuerdan que le dije que Calvino lloró? Lloró, ahí están sus cartas, él mismo dice, testimonio. Inglaterra casi, pero no, porque lo rechazaron, entró el anglicanismo arminiano, ya no se hizo presbiteriano. Pero el país que sí se hizo, son los Estados Unidos de América, aquí. O sea, las 13 colonias americanas, puritanismo calvinista, presbiterianismo. Y claro, el presbiterianismo, puritanismo desaparece después, presbiterianismo existe, pero ya es una minoría, se dividen, infiltración de gente que odia y destruyó el presbiterianismo, pero no totalmente, pero los grupos pequeños tienen que hacer más. Pero es el resultado del calvinismo. Así es, ya estamos en noviembre, voy a hablar acerca de la inmigración puritana calvinista aquí en Estados Unidos y cómo sale esto de la Día de Acción de Gracias, porque es historia de América, ¿ok? Historia. La doctrina de la organización de la iglesia, dice aquí, ¿no?
reformada por Juan Calvino influyeron en las iglesias reformadas en todo el mundo. Y mira lo que dice aquí, especialmente en los Países Bajos, Holanda, Bélgica, en Escocia y los Estados Unidos de América. Amén. Amén, amén. Y se dan cuenta que no ponen aquí Inglaterra, porque Inglaterra, como digo, iba, pero ya no. Lo rechazaron. Ahí se hicieron las confesiones de Westminster en 1646, pero al final se disolvió el parlamento, entró el anglicanismo arminiano y sacó a patadas ahí a los puritanos y a los presbiterianos. Ya habían salido ahí, los sacó, dijo, nada que ver, ustedes se me van. Odiaban, odiaban a Calvino, odiaban la teología reformada, odiaban al puritanismo, al presbiterismo, ellos querían el anglicanismo. Qué terrible, ¿eh? Porque fueron los puritanos de la sangre de Inglaterra. Fueron ellos y eran doctores. No eran cualquier tipo de la esquina, no. Estamos hablando de doctores de universidades. Todos los puritanos eran gente profesional, doctores en teología. O sea, era gente súper preparada. Ellos vinieron aquí e hicieron los Estados Unidos de América. ¿Qué les parece? Me quedé en la página número 5, ya son 9:30, me pasé 1 hora y media. Y mira lo que falta. Falta bastante, hermanos. No sé si pero no les voy a. Mire, todavía falta lo que es la traducción de la Biblia de Suri. Oh, eso está tremendo. Luego viene la expansión de la Reforma Suiza. Lo voy a dejar aquí. No puedo seguir más. El tiempo pasa, como dice la canción. Pero voy a continuar más adelante. Si están interesados en el documento, yo les puedo proporcionar. Los voy a pasar en PDF, porque es pura historia. Así que, ya que el 31 es este fin de semana, amigos evangélicos, no celebren, ese día no es de ustedes. Al menos que crea en el bautismo regenerativo de infantes, que es lo que enseñó Lutero. El niño que no es bautizado no es salvo. Así, de plano. Y la presencia de Cristo en el pan y el vino. Si usted cree eso, celebre. Pero si quiere celebrar de todas maneras, espérese hasta el 1 de enero, que es el día del pentecostalismo. ¿Ok? ¿De correcto? ¿No se enoja? Bien, que no se enoje. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Que tu gracia y tu amor esté con nosotros siempre y que sea de mucha bendición. A mis hermanos, en el nombre de Jesús, amén. Hermanos, hagan un tiempo hoy día y estudien, reflexionen. Hoy día es día del Señor, hay mucho que hacer. ¿Ok? Y que la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén.